versículo 9 al 12. Esta es la última parte de la cual Santiago va a hablar de la lengua, ¿verdad? Ya hace 8 días Santiago nos jalaba un poco las orejas, ¿verdad? Por varias cosas, por varios pecados que se pueden cometer con una lengua, ¿verdad? Engañar, mentir, maldecir. Y una lista más grande, hermanos, tendríamos que ir cada pasaje examinando cuáles son los pecados que podemos hacer en la lengua. Pero para no darles más ideas, hermanos, Santiago simplemente dice, dejen de hacerlo. Tenemos que tener control sobre nosotros, sobre lo que decimos, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver hoy. Cómo ese control puede afectar nuestro crecimiento espiritual. Y no solo eso, sino también puede afectar cómo nos relacionamos con otras personas. Ya lo tienen, hermanos, Santiago 3, versículo del 9 al 12. Vamos a leerlo todos juntos, así dice la palabra de Dios. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella bendecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Padre Santo, te exaltamos por tu gracia y tu misericordia que tú derramas todos los días de nuestra vida. Te agradecemos las bondades que son tantas. Te agradecemos tu misericordia que nunca se acaba, Padre. Y en este tiempo, Padre, que meditamos en tu palabra, te pedimos que tú sigas haciendo tu obra en cada uno de nuestros corazones. Que nos enseñes, que tú derrames tu gracia para que tengamos control sobre nuestra lengua, sobre lo que decimos, cómo hablamos, Padre. Te pedimos de tu gracia porque podemos ser esa fuente de agua viva que puede bendecir a más personas solo a través de tu gracia. Es lo que te suplicamos en esta mañana, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Santiago empieza un poco fuerte, ¿verdad? Hablándonos acerca de que la lengua es un instrumento que Dios ha puesto en nosotros, principalmente para que le adoremos a Él. Sin embargo, una falta de control en nuestra forma de hablar puede traer grandes consecuencias. La primera de ellos, hermanos, puede ser un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Podemos ser detenidos a causa del pecado en nuestra forma de hablar. Y también, muchas veces, una falta de control puede traer problemas a nuestras relaciones personales, ¿verdad? Intrapersonales, con otras personas. Y no solo, hermanos, hablo acerca de nuestros hijos y de nuestras esposas, también cómo nos dirigimos con otras personas que no conocen el Evangelio, con nuestros propios vecinos, con nuestros amigos, es muy importante. Y es un punto que vamos a ver hoy. En primer lugar, vamos a ver que la lengua es un instrumento de Dios. Vamos al versículo, la primera parte del versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre. Con ella bendecimos. La lengua es un instrumento que es puesto por Dios para que nosotros nos podamos expresar, ¿verdad? Hay veces que las palabras no son suficientes para expresarnos, pero es el principal instrumento a través del cual nosotros como personas nos podemos expresar. Por eso adoramos, por eso hablamos, por eso aquellas personas que no se pueden comunicar con otras personas tienen grandes problemas, ¿verdad? Aquellas personas que son mudos o aquellas personas que son sordos, porque parte de la lengua es importante para poder comunicarnos unos con otros. Por eso alguien que es mudo difícilmente se puede comunicar con el resto de personas. Es un problema muy serio. Dice la palabra de Dios, con esta lengua que Dios nos ha dado, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre. ¿Qué significa bendecir, hermanos? A veces usamos esta palabra muy común, ¿verdad? Y más dentro de la iglesia decimos, Dios te bendiga, ¿no? Y bendiciones, hermanos. Y hoy ya nos decimos bendecidos de parte de Dios. Sin embargo, muchas veces no sabemos qué significa bendecir.
hay dos partes del significado de bendecir. Una es aquel que Dios da hacia las personas. Dios bendice a sus hijos al darles bendiciones espirituales y también físicas, ¿verdad? También materiales. Dios nos bendice a través de su bondadosa mano. Habla que Dios, esta palabra de bendecir habla de cuidado, de provisión de parte de Dios, ¿verdad? Es la primera parte. Pero nosotros podemos bendecir en ese sentido a Dios. Nosotros no podemos darle bendiciones espirituales a Dios, ¿verdad? La palabra bendecir, pero sin embargo sí decimos vamos a bendecir a Dios. La palabra bendecir también significa hablar bien de alguien, ¿verdad? Entonces yo puedo bendecir a mi esposa hablando cosas buenas de ella, ¿verdad? Es decir, es una mujer virtuosa, muy piadosa, le falta un poquito de sal al huevo, pero nada más, hermano, de ahí afuera es perfecto, ¿verdad? Sí, ya me ponen salir aparte con eso. Entonces, nosotros podemos bendecir al hablar bien de alguien, ¿verdad? En el término bíblico habla de llamar, de llenarlo de honor, de mostrar o exaltar que Él es muy grande. Por eso nosotros podemos bendecir a Dios. Podemos decirle a la gente, miren, nuestro Dios es un Dios de honor, de misericordia, de infinita gracia y de infinito amor. Por eso nosotros podemos bendecir a Dios. Y no sé si es lo que está diciendo Santiago. Nosotros con la lengua, con el instrumento que nos ha dado Dios, podemos bendecir a Dios. Y de hecho lo hacemos. Cuando venimos a su iglesia, adoramos a Dios, le bendecimos, le decimos gracias por la salvación tan grande. O gracias por las bendiciones de esta semana. O gracias por las bendiciones de este día. La lengua está puesta por Dios en nosotros para que sea un instrumento de adoración. Y eso lo vemos en muchos pasajes, ¿verdad? Vamos al Salmo 51, versículo 15. El Salmo 51, versículo 15. Salmo 51, versículo 15. Dice el salmista: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Podemos venir aquí a su casa y si Dios nos permite respirar, dice, tú puedes hablar. Dice, permíteme vivir. Dice, abre mis labios. ¿Y qué voy a hacer? Dice, voy a pronunciar tu alabanza. Te voy a alabar por lo que eres. Te voy a alabar por lo que has hecho. Y te voy a alabar por lo que seguirás haciendo en mi vida. Y vemos muchos pasajes en los salmos que hablan acerca de esta verdad, que nuestros labios, que nuestra boca alaben al Señor. Eso es algo que está lleno en los salmos. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos 13, versículo 15. Aquí Hebreos está hablando de cosas que podemos hacer para agradar a Dios. Él lo llama como ofrendas que podemos llevar a Dios, ¿verdad? Y el versículo anterior, al versículo 15, el versículo 14, dice, el versículo 16 dice, podemos hacer el bien y ayudar, una ayuda mutua al prójimo, dice, porque de estas cosas se agrada a Dios. Pero hay algo que podemos hacer con nuestros labios, y dice el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, o sea, espiritualmente, a través del Espíritu Santo, nosotros llevemos estas ofrendas a Él, dice, sacrificio de alabanza. ¿Qué es el sacrificio de alabanza? Dice, fruto de labios que confiesan su nombre. La principal razón, mis amados hermanos, por la cual tenemos labio, boca, ¿verdad? Laringe, es para que podamos adorar a Dios, para que podamos anunciar lo que ha hecho, no solo a nuestros hermanos, sino a aquellas personas que no le conocen. Dios lo ha puesto como un instrumento principal para llevar el Evangelio a otras personas. Es muy importante, y no solo a otras personas, sino principalmente para adorar. Nuestros labios, nuestra boca, nuestra lengua está puesta en nosotros para que adoremos a Dios. La lengua es un instrumento dada por Dios para su exaltación, para su gloria, como dice su palabra. Pero, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con nuestra lengua, hermanos? Dice Santiago, sigue diciendo en el versículo 9, con ella maldecimos a los hombres. Dice, maldecimos a los hombres, esos hombres que están hechos
a la semejanza de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Muy al contrario de bendecir, nosotros maldecimos. ¿Qué significa maldecir, hermanos? Echarle un amarre, echarle una brujería. A veces lo pensamos así, pero maldecir es lo contrario de bendecir. Ya decíamos que bendecir era hablar de bien, ¿verdad? Hablar bien de alguien. Entonces maldecir es, si es lo contrario, pues es hablar mal de alguien, ¿verdad? Cuando decimos, no se sabe ni pintar las uñas esta hermana, estamos maldiciéndolo, ¿no? Al hablar mal de ella. Y así, hermanos, con ejemplos tan comunes en nuestras vidas, podemos maldecir a alguien. No es necesario simplemente decirle de que se va a morir para maldecirlo. Desde el hecho de que hablamos mal de una persona, estamos maldiciendo. Entonces dice, la lengua es puesta por Dios para bendecirla, pero nosotros lo usamos para maldecir a las personas. ¿Sabían, mis amados hermanos, que maldecir es un pecado? Vamos a Romanos 12, versículo 14. Romanos 12, versículo 14. Dice el versículo 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y dice el versículo 17, sigue diciendo Pablo: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Bendice a todos, procura el bien a todos. Dice, no pagues el mal con mal. En ese sentido, es un mandato para nosotros el hecho de que no podemos simplemente maldecir a las personas. No podemos hablar, no podemos desearle mal a nadie. Eso es algo en contra de nosotros. No podemos hablar mal en contra de nadie. No podemos engañar con nuestras lenguas. Es un pecado maldecir. Sin embargo, los hombres en general lo hacen. Todos los hombres. Por eso Santiago pone un apartado tan grande acerca de la lengua dentro de su epístola, porque es tan común en todas las personas. Tristemente, hermanos, es algo que está ahí, que es un pecado y que lo sabemos, pero no hacemos nada para cambiarlo. Pero hoy Santiago y Dios nos dice, deja de usar el instrumento que te he dado para adorarme, para maldecir a las personas. Santiago está señalando un problema grande, un problema que está dentro de todas las iglesias, en todas las familias. Dice, pero eso es algo que debemos de atender. No podemos decir que amamos a Dios y hablamos mal de nuestros hermanos. Es imposible, ¿verdad? Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice el 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Estamos hablando del amor al prójimo. En el capítulo 2 ya hablamos de esa necesidad de amar a nuestro prójimo verdaderamente, ¿verdad? No solo con lo que hacemos, no solo, con lo que decimos, sino también con lo que hacemos. Pero también es importante amar a nuestro prójimo con lo que decimos. Es muy importante, no podemos estar en esa dualidad. Santiago está señalando un problema. No puedes bendecir a Dios y al mismo tiempo maldecir a tus hermanos. Y habla en ese sentido de hermanos espirituales. Pero esta palabra se puede extender para todas las personas, porque el mandato de Dios a todas las personas es que amen a su prójimo. Nosotros no podemos venir a bendecir a Dios y maldecir a alguna persona. Estamos fallando, estamos cayendo en una dualidad. Y tristemente es lo que siempre nos han acusado todas aquellas personas que no conocen el Evangelio. Yo siempre he escuchado de personas que no se quieren acercar a la iglesia porque dicen, pues es que esas personas de las iglesias son bien mentirosas, son bien chismosas, son todo esto, ¿verdad? Porque como veremos más adelante, quisieron acercarse buscando palabras vivas,
pero encontraron una fuente amarga en personas que se reunían en una iglesia, que se decían hijos de Dios. ¿Por qué no podemos maldecir a los hombres? Quizá podamos razonar diciendo, bueno, Dios habla acerca de que Él ya tiene su arco tensado contra los impíos. Es muy sencillo. Dice Santiago en el capítulo 9, en el versículo 9, Santiago 3, versículo 9, dice, no podemos maldecir a los hombres, dice, porque ellos están hechos a la semejanza de Dios. Todo hombre, toda vida humana es digna. ¿Por qué es digna? ¿Porque sean buenos? No, por esto, porque son hechos a la imagen de Dios. Todas las personas, mis amados hermanos, tienen dignidad debido a que son hechos a la imagen de Dios, que son hechos a semejanza, como dice Santiago, de Dios. Esto trae dignidad. No importa, hermanos, el pecado en el cual todas las personas son dignas, porque son hechas a la imagen de Dios. Todas las personas, no importa incluso si están muy sumergidos en el pecado, cualquier pecado, todas las personas, toda vida humana es digna, debido a que son hechos a la imagen de Dios. Esta dignidad puede ser restituida únicamente a través de Cristo, ¿verdad? A través de esas personas pueden volver a ser dignificadas, son dignas siempre, pero pueden poder estar en su estado de restauración original únicamente a través de Cristo. Y cuando Cristo venga, dice, nos va a transformar de este cuerpo mortal a un cuerpo glorificado. Pero todas las personas, en ese sentido, todas las personas son puestas, son hechas a la imagen de Dios. Por eso Pedro en su carta dice, honren a todos. Traigan honra a todos, porque todo humano es hecho a la imagen de Dios. Y por ese sentido nosotros también tenemos que amar a todas las personas. Es imposible, mis amados hermanos, que usemos un instrumento que Dios nos ha dado para maldecir, para aborrecer, para traer mal a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Sigue diciendo Santiago en el versículo 10. Nos presenta el gran problema de una falta de control en nuestra lengua. Dice el versículo 10: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Dice, de la misma fuente produce bendición y maldición. Del mismo lugar produce lo bueno y lo malo, lo que es agradable y lo que es desagradable delante de Dios. Lo que Santiago está diciendo es que tu adoración, tu alabanza a Dios puede ser manchada por tu maldición a los hombres. En pocas palabras, tu adoración no puede llegar a Dios debido a que está contaminada la fuente. Porque a través de esa boca con la cual adoras a Dios, la usas con fines desagradables delante de Dios. Dice, esto no puede ser así. Vamos a Mateo 26, versículo 73. Mateo 26, versículo 73. Mateo 26, versículo 73. Sí, está largo este capítulo, ¿verdad? Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar se descubre. Esto no puede ser así. No puede ser, hermanos de que estemos en la iglesia, que estemos en comunión con Dios, que de nuestra boca salga bendición y al mismo tiempo maldición. Vemos aquí a Pedro, ¿verdad? En una noche triste quizá para él, posteriormente niega a Jesús 3 veces, pero en medio de esa noche es identificado por algo. Dicen, este seguidor de Jesús por una cosa. ¿Por qué lo identifican como seguidor de Jesús? ¿Qué es lo que lo hace ser identificado como seguidor de Jesús? Su forma de hablar. ¿Por qué? ¿Porque usaba palabras muy difíciles de pronunciar? No,
simplemente porque no maldecían. ¿Entienden la magnitud de este pasaje? Está diciendo, Pedro fue identificado como seguidor de Jesús a través de cómo hablaba. Y hermanos, muchas personas vienen a nosotros buscando algo diferente y adivinen qué encuentran: una fuente amarga. Vienen a nosotros tratando de buscar esas palabras de vida de las cuales nosotros decimos seguir, pero encuentran palabras amargas. Es tan triste. Por eso Santiago dice, esto no puede ser así. Y da un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Santiago da un ejemplo. Siempre Santiago está caracterizado por sus ejemplos, por sus ilustraciones. Dice el versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha de una misma abertura, agua dulce y amarga? Esta fuente habla obviamente de un manantial, ¿verdad? No sé si aquí hay manantiales limpios donde se puede ir a tomar agua. Aquí en San Pablo. Sabía, ¿verdad? Yo también, cuando iba con mis abuelos, hay un río que pues, pasaba por varias comunidades, ¿no? Y al inicio, cuando era más niño, estaba muy grande ese río, ¿no? Pero ahora ya se está secando. Y entonces, caminando entre el río, dice, miren, este es un manantial de agua dulce, podemos tomar de él, porque lo demás pues ya está lavaron calzones, ¿verdad? Ya no se puede tomar agua. Pero en este manantial es agua dulce, agua agradable. Después de ese calorón, pues tomar un poco de agua es refrescante, ¿verdad? Entonces, está diciendo Santiago, miren, no puede de un manantial salir agua dulce y del mismo lugar agua sucia. Es imposible, su naturaleza no le permite. Cuando tomamos agua de un manantial limpio, esperamos que sea refrescante, que sea hidratante, que sea dulce. No esperamos y no vamos a tomar agua de un manantial sucio, ¿verdad? Eso es un hecho. Y Santiago usa otra ilustración un poco más acertada para el pueblo de Israel. Dice, hermanos míos, ¿acaso puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Pues creo que por aquí no sembramos tantos higos, ¿verdad? Y tampoco sembramos tantas aceitunas. Pero el pueblo de Israel se caracterizaba por eso. Su aceite de olivo era a través de las aceitunas. Eran famosos por los higos, que en el Antiguo Testamento es una imagen acerca del pueblo de Israel, esas higueras. Y dice, obviamente nosotros sabemos, y obviamente los judíos que escuchaban esto eran expertos respecto al cuidado de los higos, cómo hacer para que produzcan más, ¿no? Después de cuánto tiempo hay que podar el árbol, todo eso ellos lo sabían. Y el cuidado de las vids para que producen uva, ellos eran expertos, ¿no? Eran de los mejores vinos que se pueden hacer en la región. Eran muy conocedores y dicen, pues es algo muy sencillo, si nosotros sembramos un limón, no nos va a dar naranjas. A lo que se está refiriendo es como en la sierra. Mis hermanos una vez fuimos y nos dieron unos pequeños tacos al pastor y de repente pusieron unos platos como de naranjas. Eran como naranjas y nosotros nos extrañamos. Nosotros le echamos limón, hermanos, allá, pero naranjas no le echamos. Y entonces dicen los hermanos, no, pruébenla, ¿no? O sea, échenles una naranja a su taco y prueben cómo sabe. Pues ese fruto es muy ácido, ¿no? Sabe muy parecido al limón. Entonces, imagínense, hermano, nosotros no sabemos eso, ¿no? Llegamos a la sierra, vemos unas naranjas muy dulces, ¿no? Grandes naranjas, cortamos una, la pelamos y nos las tomamos y sabe a limón, sabe tan amargo como el limón. Y no hay tequila, hermanos, para sobajarse el limón, ¿verdad? Entonces, vienes con una expectativa y encuentras algo muy diferente. Es lo que está diciendo Santiago. Nosotros somos llamados una fuente de vida. Vamos a Juan 4, versículo 13 al 14. Juan 4, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
está hablando, ¿verdad? Jesús acerca de la salvación. Dicen, una vez que tú eres salvo, Él ha derramado esta fuente de agua viva en ti. Dice, y va a brotar de ti. Obviamente, en esa figura es el Espíritu Santo. Dice, pero tiene una característica, esta agua que brota de ti, que es una fuente de vida eterna. Muchas personas a nuestro alrededor quizá tienen curiosidad acerca de qué es lo que escuchas el domingo en las predicaciones. ¿Qué es lo que puedes enseñarle a través de lo que tú lees en tu Biblia para su vida? Muchas personas vienen quizá a ti tratando de buscar un consejo, buscar estas palabras de vida eterna, pero cuando vienen a ti y te escuchan hablar, se dan cuenta que eres una fuente que emite agua salada. Esperaban una naranja dulce, pero resultó en una fruta muy amarga. Dice, así somos considerados por las personas. Dice, esto no es posible, esto no es natural. Vamos a Mateo, capítulo 7, versículo 17. Mateo 7, versículos 16 y 17. Parece Santiago que está pensando en este versículo, ¿verdad? Y dice, ese es Jesús hablando, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se puede recoger uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Los frutos que podemos mostrar a través de nuestra forma de hablar son muy importantes. Así como los frutos que podemos mostrar a través de lo que hacemos, ¿verdad? A través de la misericordia, a través de la bondad, inclusive a través del perdón, son frutos de Dios. Pero también este fruto de nuestra lengua, de cómo nos expresamos, de cómo hablamos, de cómo nos dirigimos a otras personas. Esto, hermanos, es muy importante. Dice la palabra de Dios, dice Santiago, esto no puede ser así. Hermanos míos, esto no puede ser así. Que nosotros ya nos identificamos como Pedro a través de cómo hablamos. Como cuando alguien está hablando a alguien mal de otra persona, nosotros no añadimos más cosas de las cuales podemos burlar. Que quizá cortemos ese tema de conversación. Que nosotros estemos caracterizados por nuestra forma de hablar. Creo que les he contado muchas veces que tuve la oportunidad de trabajar en Cemex, ¿verdad? Estaba ahí. Y pues es un ambiente completamente diferente, ¿verdad? Al estar en una iglesia. Y todos me señalaban por decir palabras chistosas, ¿no? Decía, está muy canijo el calor, ¿no? Está muy canijo el calor. Y todos los demás usaban otros adjetivos, ¿no? Más peyorativos. No, está más criminal el calor. Yo era señalado por no usar groserías ahí. Hermanos, que ustedes también puedan ser señalados por lo mismo. Que digan, esta persona es diferente. Esta persona no es chismosa. Qué raro. Esta persona no habla mal de otros. Eso sí es muy extraño. Y puedan venir a ti a buscar esta fuente de agua que brota de ti. Porque esto es tu naturaleza. Porque si tú eres un fruto, si tú eres un árbol que ha sido plantado en la vid permanente que es Cristo, vas a dar buenos frutos. Hermanos, esta predicación puede sonar como regaño. Y podemos decir, bueno, pues entonces nadie va a poder ser salvo porque todos pecamos. Lo que hoy nos muestra Jesús vuelve a ser su gracia. Nos dice, tienes una nueva oportunidad. Quizás has fallado, quizá yo también he fallado, pero Jesús nos dice, tienes una nueva oportunidad. ¿Qué necesitas? Arrepentirte y pedirte esta gracia que Dios nos da para que podamos triunfar sobre el pecado. Hablamos de que tenemos victoria en Cristo. Y de hecho mis himnos favoritos es ese, victoria en Cristo. Y lo tenemos, mis amados hermanos. Necesitamos de su gracia para tener victoria sobre el pecado. Dice Santiago, nadie puede controlar, ningún humano puede controlar su lengua. Pero los hijos de Dios
lo pueden hacer por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ven a Él. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre Santo, te agradecemos tus bondades que son tantas y tan abundantes en nuestras vidas. Te agradecemos los cuidados que tienes con nosotros. Te agradecemos tu gracia porque quizá hemos fallado una y otra vez, pero tu gracia, amado Padre, nos ha sostenido. Te pedimos de tu gracia. Necesitamos todo de ti, de tu misericordia, de tu paciencia, amado Padre. Te pedimos que tú la sigas derramando en nosotros y que nos puedas dar esta victoria sobre el pecado. Que podamos ser identificados como hijos tuyos a través de cómo hablamos y que nuestra lengua, Padre, no sea manchada con una maldición, con nuestros pecados, sino que sea un fruto, que podamos nuestros labios, que nuestra boca pueda ser un fruto, que pueda dar ese sacrificio que es agradable delante de ti, que te pueda lavar limpio y libremente. Es lo que te suplicamos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares.